Hoy puede ser. En un día muy especial, hoy es el día de la donación de órganos y nosotros desde aquí quisimos darle una vuelta de tuerca al día para no hablar siempre con especialistas. Claro, podríamos haberlo abordado específicamente desde el lado del INCUCAI, desde el lado médico, pero encontramos en la divulgación científica algunas herramientas que son maravillosas, como los que ha hecho un amigo de la casa ya. Hablo, que ya está en comunicación telefónica con nosotros, con el doctor y del doctor Alberto Díaz Añel, biólogo, comunicador de la ciencia, escritor, autor, no sé si lo recuerdan, el año pasado estuvo aquí, de Ciencia Monstruosa. Ciencia Monstruosa es esta serie de 2 libros de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, donde el investigador Alberto Díaz Añel disecciona las criaturas más emblemáticas de la ciencia ficción, valiéndose de explicaciones científicas. Del primer volumen tomamos la figura del monstruo creado por Víctor Frankenstein para explicarnos cómo funciona la donación de órganos. Era un poco quizás un síntoma de la época o una expresión de deseo. Esto me lo vas a saber vos responder mejor que nadie. Primero, buen día, pero digo, ¿es así, Alberto? El hecho de que se creara la figura de este cuerpo formado por partes de cadáveres, ¿era una expresión de deseo de la época? Eso forma parte un poco también del deseo que había en esa época de poder solucionar ciertas enfermedades con trasplantes, pero claro, se tardaron más de 150 años después de la novela para entender qué es lo que pasaba, porque era imposible, porque hay trasplantes de pocos siglos después de Cristo, se conocen, en la India, en China, en Europa, en distintas partes, que bueno, nunca fueron exitosos y nunca se sabía por qué no funcionaban, por qué las personas se morían a los días o a las semanas después de un trasplante. Y eso lo supimos recién, a mediados del siglo pasado. Sí, eso justamente era lo que te iba a preguntarte, porque me pareció sumamente interesante el hecho de que ya existían trasplantes de órganos hace miles de años atrás, pero los mismos no funcionaban. ¿Cómo termina enterándose la ciencia de que esto fue posible en algún momento de la historia? Y bueno, más o menos allá por la década del 50, del siglo pasado, del 60, estaban avanzando mucho los estudios sobre el sistema inmune, cómo funcionaba el sistema inmune, los anticuerpos, los linfocitos, todo lo que nos protege de las cosas extrañas, tipo virus, bacterias, etcétera, y se dieron cuenta que los trasplantes, el cuerpo de los que recibían esos trasplantes actuaba de manera similar sobre esos órganos donados que actuaba sobre una bacteria, sobre un virus. Entonces se dieron cuenta que era el sistema inmune el que hacía que no funcionaran esas donaciones. Y el punto más importante fue que en mediados del siglo pasado, por los años 50, hubo un primer trasplante exitoso y fue justamente entre hermanos gemelos. Esa fue la pista de que había algo que los hermanos gemelos son totalmente idénticos en absolutamente todo, entonces algo que a cada uno de nosotros nos hacía diferentes y por eso los trasplantes no funcionaban. Pero bueno, justamente tuvo que desarrollarse a lo largo de los años y tuvo que entender particularidades de la biología y de todo lo que ha sido la evolución de la ciencia misma. Ahora, en tu caso, bueno, no lo tomás con la figura del doctor Víctor Frankenstein, de su creación, y cómo haces la traspolación a aquello que queremos contar. Bueno, básicamente lo uso como una excusa de el esfuerzo que existía desde antes inclusive de la historia de la novela, del ser humano, de tratar de compatibilizar de alguna manera los órganos de entre distintas personas para, por ejemplo, curar distintos tipos de enfermedades. Uh-huh. Entonces, ese esfuerzo que se hace en la novela, que en el caso de la novela obviamente es exitoso porque es una obra de ficción, ¿no es cierto? Claro, pero sí, hubiera sido imposible, y menos hace 200 años. Entonces, con esa excusa, muchas historias de monstruos nacieron justamente porque no teníamos los conocimientos científicos para explicar un montón de cosas, y hoy sí los tenemos. Entonces, me vino bien mostrar cómo Víctor Frankenstein intentó hacer algo que era imposible en su época y cómo ahora es posible hacer trasplantes, porque entendemos mucho mejor cómo funciona la compatibilidad entre cada uno de nosotros y por qué esos trasplantes pueden ser rechazados por el sistema inmune, y las técnicas que se utilizan actualmente
para evitar justamente eso, para tratar que las personas vivan con un trasplante la mayor cantidad de años posible. Bien, y justamente eso también quería preguntarte. ¿Cuál fue esa evolución de la ciencia para permitir que los trasplantes sean posibles, así no seamos hermanos gemelos, como comentabas recién? Bueno, por un lado, comprender dónde estaba, digamos, el punto por el cual el sistema inmune atacaba esos órganos. Y tiene que ver con un grupo de proteínas que están en la superficie de todas nuestras células, las células de todo nuestro cuerpo, y están también, digamos, en el caso de los seres humanos se llama el nombre largo, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que básicamente es un complejo de proteínas que miden la compatibilidad de tejidos, ¿está? Cuando somos muy pequeños, nuestros linfocitos, los glóbulos, un tipo de glóbulos blancos que son los que se encargan de patrullar nuestro cuerpo de que no haya nada extraño, desde una bacteria hasta un órgano que sea muy diferente al nuestro, son entrenados en una glándula que se llama el timo, que está en nuestro pecho, que sería, si ustedes van a hacer para que la gente se ubique, porque es una glándula que no se la nombra mucho, está cerca del corazón, y que sería bueno, no me acuerdo el nombre de la entraña, ya cuando me acuerdo se los voy a decir, en las vacas, ¿no? En este caso, y ahí se entrenan los linfocitos de que somos muy pequeños para ¿La molleja? La molleja, perdón, gracias, porque la tenía en la cabeza. La molleja de corazón sería, claro. Eso es el timo, ¿está? En nosotros también tenemos eso. Ya de adultos está más atrofiada porque ya cumplió su función, que es entrenar esos glóbulos blancos, claro, para que no reconozcan lo propio, ¿está? Bien. Esas proteínas que tenemos en la superficie de ese complejo, que son propias, hay una gran variabilidad, hay como 200 tipos diferentes, y son como una huella digital para nosotros. Entonces, las que son propias, que están en la superficie de nuestras células, son entrenadas en el timo para que no, los linfocitos que puedan reconocer una célula propia sean eliminados, y todos los demás que puedan reconocer todas las posibilidades que se puedan imaginar, circulan por nuestro cuerpo a la búsqueda de cualquier cosa extraña. Justamente, cuanto más similares son dos personas, como en el caso de los gemelos, esas proteínas del complejo van a ser más parecidas. Claro. Por ejemplo, entre padres e hijos o entre hermanos inclusive, hay un porcentaje muy alto de compatibilidad, pero no es 100% compatible. Uh-huh. Y a partir de ahí, al entender eso, se hacen análisis antes de un trasplante donde se ve que no existen anticuerpos del que va a recibir el trasplante contra esas proteínas del donante. Se hacen un tubo de ensayo, claro, para ver si hay reacción o no del sistema inmune. ¿Está? Y es lo que define justamente la distribución de los órganos en el llegado a la ablación. Exactamente. Entonces, antes de hacer el trasplante ya se hacen esos análisis que se llaman de histocompatibilidad, de compatibilidad de tejidos. Si todo anda bien, si no hay una reacción muy fuerte del sistema inmune, porque hay anticuerpos que existen circulando que pueden atacar esas proteínas, se procede a hacer el trasplante. Pero ¿qué pasa? No es 100% compatible, o sea, el sistema inmune en algún momento puede traer algún problema, no al punto de destruir el órgano, como pasa cuando no hay compatibilidad totalmente, claro, sino que puede traer problemas en el futuro. Entonces, toda la gente que es trasplantada, independientemente de qué tipo de trasplante sea, tiene que tomar ciertos medicamentos, como por ejemplo los glucocorticoides, que lo que hacen, ¿qué hacen? Disminuyen la actividad del sistema inmune. O sea, ¿son los llamados inmunosupresores? Exactamente, los inmunosupresores que hacen que la persona quede inmunodeprimida de por vida mientras viva con ese trasplante. ¿Y qué ventaja tiene eso? Bueno, que puede vivir muchos años. Si no tenía el trasplante se hubiera muerto, básicamente, claro, en muchos casos. Pero la desventaja es que se tienen que cuidar mucho más porque están más susceptibles a contagiarse cualquier otra enfermedad, claro. Exacto. Durante la pandemia de COVID eran de los más susceptibles la gente que había recibido trasplantes, por ejemplo, porque su sistema inmune no iba a reaccionar ante el COVID como una persona que tiene un sistema inmune normal. Entonces tienen que usar barbijo, no tienen que ir a lugares con mucha gente, lo mismo que pasó en esa época, pero el resto de su vida, permanentemente, claro, para ellos es algo permanente. Y en los años recientes, ¿no hay investigaciones o algún tipo de línea de investigación que intente solucionar este tipo de cuestiones? Mira, una de las soluciones es, digamos, a través de la genética, pero básicamente no podés modificarle los genes a una persona adulta, es muy difícil. Lo que se está intentando ahora, que hace muy poco hubo una noticia, es modificar órganos de animales. Está en este caso, se utilizan los órganos de cerdo. ¿Por qué se utiliza el cerdo? Porque el tamaño de los órganos de un cerdo es muy parecido al nuestro. Sí. El tamaño es muy importante, no puedes poner un hígado gigante y un hígado chiquito, por ejemplo, claro, o un riñón chiquito, uno grande. El tamaño de los órganos de un cerdo es muy parecido al humano. Entonces, con las nuevas técnicas que hay de edición génica,
se le modificaron un montón de genes a estos cerdos en los riñones, por ejemplo, para que por un lado no exprese proteínas del cerdo que obviamente van a ser atacadas por el sistema inmune nuestro, Claro. y por otro lado se le agregaron proteínas que lo hacen humanas, que lo hacen compatible con nosotros. Claro, Entonces, se lo hace muy asemeja poco, más a un órgano humano. exactamente, en lo que sería la superficie, que es lo que ve el sistema inmune, básicamente. Claro. Ya de por sí, la función, la forma la tiene porque funciona igual que nuestros riñones, básicamente. Entonces, hubo un trasplante hace muy poco y duró bastante tiempo la persona, pero también todavía falta mucho para que eso avance, pero es un avance muy grande. Se hizo antes en monos y creo que duró 2 años, un mono con un trasplante de este tipo. Sí. Entonces, quiere decir que puede llegar a funcionar, pero que todavía no conocemos muy bien los mecanismos, pero es una de las posibilidades. ¿Está? Bien, y recuerdo ahora, ya que estamos hablando de ficciones, hay un libro de ficción, o un cuento más bien, de Ray Bradbury, que habla de la creación de órganos, sintéticos, y que eso podría ser una gran solución. También me parece sumamente interesante si cabe la posibilidad de que eso se pueda hacer. Esa es otra opción. La otra opción es utilizar lo que sería una especie de matriz, por decirlo de alguna manera, que tenga la forma del órgano, por decirlo de alguna forma, y se hace ya, por ejemplo, en piel o en venas, o sea, en tejidos muy sencillos, básicamente, que no tienen mucha variabilidad de células. En un riñón tenés muchos tipos de células que tienen distintas funciones, es más complicado, igual que un corazón. Pero la idea es hacer una matriz que tenga la forma de ese órgano, de alguna manera, que se puede hacer con proteínas, por ejemplo, y después llenar esa matriz con células sanas del paciente. O sea, se pueden diferenciar las células sanas de las enfermas, por ejemplo. Hacer un recipiente, digamos. Claro, exactamente, y se permite que las células sanas crezcan dentro de ese molde, que se ubiquen en sus lugares, y de así tenés un órgano artificial, básicamente, que es lo que se hace. Esa sería otra opción con la que igual se está estudiando ahora también. Inclusive se ha hecho que ese molde, en lugar de uno fabricarlo, se puede utilizar un mismo, por ejemplo, el riñón de cualquier persona, y se lo vacía de células y queda toda la estructura de proteínas que le da la forma, y después se le agregan las células del paciente. Eso pensé que eso me suena más a ficción que mirá todas las posibilidades que tenés a través de la ciencia. Eso se ha hecho con animales, ¿no es cierto? O sea, se ha vaciado un corazón, por ejemplo, que queda el corazón transparente, básicamente, pero la estructura se mantiene, y después se le inyectaron las células sanas del que iba a recibir el trasplante, y las células se van ubicando en su lugar, básicamente, porque hay señales en esa matriz que le indican, bueno, vos vas acá, vos vas allá, y después, una vez que crecieron todas las células, ese corazón empezó a funcionar y se lo pusieron, funcionó. Entonces, espero en animales todavía. Nosotros somos un poco más complejos. Un poquito, en ese sí. aspecto. En todos los aspectos somos un poquito más complicados. En todos los aspectos, sí. Es más, hablando de esto de la investigación, pensaba también, por ejemplo, en todo lo que es el debate ético en torno a la modificación genética, por ejemplo. También, por supuesto. Imagínate que le estás metiendo un órgano de un animal a una persona, ¿viste? Ya de por sí, por más que se parezca mucho al nuestro, con todas las modificaciones genéticas, aparte de toda modificación genética, en el caso de estos órganos de cerdo, se hicieron cerca de 70 modificaciones genéticas. O sea, imagínate la cantidad que se han hecho, y siempre hay un peligro de que haya alguna que no funcione, que salga mal, que se modifique algo que uno no quiere, y eso recién lo sabes una vez que metiste el trasplante en la persona receptora y ves si funciona. Hablando de las posibilidades que nos acercan, si se quiere, a la ficción, o que lo hemos visto en películas, en libros y demás, la opción, aquella que se hablaba alguna vez, de la clonación de órganos. Sí, esa es otra opción, pero mucho no se baraja eso, porque todavía no nos manejamos muy bien con el tema del clonado de partes del cuerpo, básicamente. Es mucho más complicado. Se hace, por ejemplo, sí, con cosas más sencillas como la piel. O sea, se puede sacar una parte, crecer la piel y duplicar, digamos, la piel del paciente y hacer que crezca en superficie para cubrir, por ejemplo, quemaduras. Claro, un cultivo, digamos. Se hace un cultivo, básicamente, pero son con tejidos más sencillos, lo mismo que a lo mejor con venas y ese tipo de cosas, que son estructuras que si bien son tubulares, son bastante planas, sencillas, pero todavía
no estamos muy duchos con ese tema de lo que es la clonación y menos de partes también, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, vamos, ya que estábamos hablando de Frankenstein, justamente vamos por partes. Y Está bien. claro, digo, vamos por partes, analizamos estas posibilidades, pero nos quedamos con esto, de que en este día 30 de mayo, en el Día de la Donación de Órganos, hemos podido conversar a través de esta apoyatura en una figura clásica y demás, en lo que digo, reitero, me parece una combinación o una elección brillante a la hora de comunicar, quedarnos con esto, ¿no? Con el mensaje de la importancia que reviste hoy por hoy, gracias al avance de la ciencia y demás, el hecho de que no nos olvidemos que ante una desgracia podemos llegar a salvar muchas vidas. Tal cual, exactamente. Bien, Alberto, agradecerte muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Siempre te recordamos con mucho cariño la charla que brindaste el año pasado en el marco de las jornadas para estudiantes investigadores sobre comunicación de la ciencia. Ha sido, la verdad, muy impresionante, magistral, diría yo, y es lo que esperamos que suceda en todas las universidades, que a través de la investigación se pueda divulgar lo que estamos haciendo aquí en Argentina y en el mundo, aunque sea tomando estos divertidos ejemplos como apoyatura. Tal cual. Bueno, les agradezco yo a ustedes, gracias por siempre tenerme en cuenta y bueno, ya saben que estoy a disposición para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande y gracias por todo. Y seguramente lo volveremos a llamar. Estuvimos no allí. Encontraremos excusas, no te hagas problema, Alberto. Alguna excusa vamos a encontrar para llamarte de nuevo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. El doctor Alberto Díaz Añel, biólogo, comunicador de la ciencia, escritor y, como dijo Tamara, amigo de la casa. Ya siempre es un gusto escucharlo. La tiene tan clara y te lo hace tan fácil hablar de ciencia. A la hora de explicar. Y yo os recomiendo mucho los libros Ciencia Monstruosa. Los van a encontrar en la página web de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Todavía se consiguen también de manera digital. Es una muy linda lectura para chicos en edad primaria, yo diría de cuarto en adelante, porque se lee realmente muy fácil, explica las cosas de una forma muy, muy sencilla, sumamente interesante. Así que para quienes quieran buscarlo, lo buscan así, Ciencia Monstruosa, en la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.